¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de Consensuando. Placer inmenso estar con todos ustedes. Como siempre, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión les acompañamos en esta noche. Tabaré, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Medrano. Muy buenas noches a los amigos televidentes e internautas que le dan seguimiento a esta plataforma, a este proyecto comunicacional Consensuando. Con más de una década brindando los temas de trascendencia nacional e internacional. Medrano, me parece que ibas a aprovechar el inicio del programa para dar unas condolencias. Así es, así es. Quisiéramos aprovechar esta parte de introducción del espacio esta noche para enviar nuestras condolencias en nombre del programa también a la familia del alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, y también al diputado Mayobanet Martínez por el fallecimiento de la madre de ellos dos, que son las principales figuras conocidas dentro de la familia, una familia compuesta por unos 15 hermanos. La señora doña Mélida Durán, de ya 95 años de edad, falleció el pasado domingo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Estuvo interna durante varios días en el Hospital Metropolitano de Santiago, ya con problemas naturales, fruto de su misma avanzada edad, y estuvo allá ingresada en donde se produjo su lamentable fallecimiento el pasado domingo. Los actos fúnebres iniciaron desde ese mismo día y se extendieron hasta el día lunes. Diversas figuras políticas del mundo empresarial, de la parte social también, y muchos ciudadanos de Santiago de los Caballeros se trasladaron hasta el cementerio en donde estuvo expuesto el cuerpo de la señora Mélida para externar su solidaridad con el señor Abel Martínez, que bueno, ya ve despedir a sus dos padres, a su padre y a su madre, y su familia estuvo todo el tiempo ahí. Así que desde acá nosotros queremos enviar este mensaje de solidaridad, de condolencia con toda la familia Martínez Durán por el lamentable fallecimiento de su madre, y destacar, bueno, dentro de todo, ¿no?, la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, que estuvo asistiendo allá, externó sus condolencias. Lo propio hizo el candidato presidencial o presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el mismo presidente del Senado, que es un ciudadano de Santiago de los Caballeros, Eduardo Estrella. Allá pude y tuve la oportunidad de saludar a Kelvin Cruz y también a Víctor de Asa, que estuvieron en una amplia delegación y comitiva del Partido Revolucionario Moderno que acompañó al mandatario, a Luis Abinader, en el momento en que estuvieron haciendo presencia en este acto. Por lo que aquí se pudo ver de manifiesto cómo la clase política en estos momentos de dolor, en estos momentos de tristeza, pues deja completamente a un lado esa manera normal de ellos hacer frente a los temas con los cuales no tienen coincidencia, en los cuales se están debatiendo, quiénes o no tienen el derecho o quiénes o no tienen la razón. Pero aquí pudimos ver cómo toda la clase política dejó de lado esas diferencias para ponerse entonces en solidaridad con esta familia que está pasando por este proceso de luto. Así que nosotros enviamos ese abrazo a Mayobanet Martínez, a Abel Martínez, a los demás hermanos de esa familia por el fallecimiento de la señora Mélida. Destacar que fue una educadora. Los padres de Abel Martínez, ambos, se dedicaron a la docencia, a la enseñanza, y fueron muchas las generaciones de jóvenes que pasaron por las manos de la señora Mélida en esa formación docente tradicional de la que muchos de nosotros añoramos, a ese maestro que se dedicaba no solamente a la enseñanza, sino que también se convertía en parte protectora y dueña de prácticamente la familia de esos jóvenes estudiantes o esos niños que pasan por sus manos en esas aulas. Así que ella deja ese legado de formación, de enseñanza, conjuntamente con una gran cantidad de hijos que también están dedicados al accionar político y al servicio público para ayudar
al desarrollo y al fortalecimiento institucional de República Dominicana. Queremos reiterar nuestra solidaridad, nuestro abrazo y nuestras condolencias a la familia Martínez Durán por este lamentable fallecimiento. Sí, nosotros también, de forma particular, damos nuestras condolencias también al alcalde de Santiago, licenciado Abel Martínez, y a toda su familia. Poner también de relieve eso que dices, en el sentido de que la clase política muestra elegancia en este tipo de momentos de dolor. Es una situación que nos atañe a todos en un momento u otro. Los políticos que han tenido mayor contradicción en los últimos tiempos, como el caso del expresidente Fernández y el expresidente Medina, al momento del fallecimiento de sus progenitores, también dejaron a un lado esos pleitos prácticamente feroces que se han dado, y se deponen las armas, deponen la pugna por un momento y se da paso a la parte humana. Así que por eso yo creo que es un buen ejemplo de cara también a los dirigentes medios y sobre todo los dirigentes de la base, que a veces se toman muy a pecho esta campaña política que los dominicanos somos, si se puede decir desde el punto de vista psicológico, a veces coléricos, a veces somos sanguíneos, a diferencia, por ejemplo, de los ingleses, que son más flemáticos. Le imprimimos mucho entusiasmo y mucha pasión, sobre todo a las cosas que tienen que ver con la política. Entonces, este tipo de situaciones nos muestran que la política es un campo en el cual siempre van a existir adversarios, no enemigos, adversarios, que tienen cada uno que jugar su rol. La oposición tiene que jugar su rol, sobre todo haciendo énfasis en hacer una oposición de manera constructiva, y el gobierno también tiene que manejar sus argumentos, que en la mayoría de las ocasiones no tiene ni va a coincidir con los argumentos de la oposición, porque esto es algo clásico que viene hasta por naturaleza. La oposición, la misma palabra lo dice, oposición. Pero no por esto nunca debe llevarse estas diferencias al ámbito de lo personal, ni que afecte sobre todo a las relaciones ya coloquialmente humanas. Al final todos somos dominicanos, todos tenemos seres queridos que en algún momento tienen que pasar a ese otro plano, y es un momento para poner de manifiesto la educación, la cultura y la elegancia en el trato, tal como lo han hecho estos representantes, en este caso del partido oficial, y también de la representación del otro partido de oposición, en el caso de la Fuerza del Pueblo, y estoy seguro que también habrán ido representaciones de otros partidos. Yo quiero aprovechar, Medrano, para tocar un tema, y es el que tiene que ver con la situación judicial del hijo de un famoso influencer dominicano conocido como el doctor Nastra. Válido decir, y yo tengo que admitir y reconocer que yo no conocía su nombre. Ahora con este problema es que quizás casi todos los dominicanos saben que él se llama Vincent Carmona. Muy pocos, el que le hablaban de Vincent Carmona nadie sabía de quién estamos hablando. Desconocido totalmente, claro. Porque es conocido como doctor Nastra. Entonces, es imposible no conmoverse con esas imágenes en la cual el doctor Nastra, hablando de la situación de su hijo, para mencionar, quizá el que no lo conozca, el hijo del doctor Nastra, que es conocido como el doctorcito, lo están vinculando en una circunstancia en la cual se produjo un asalto que desembocó en la muerte de un joven apellido Fernández, lamentablemente. Y esto ocurrió a mediados de abril. Las investigaciones, los videos,
quizás a algunos testigos. Estas personas que participaron en la situación utilizaron un taxi que supuestamente fue llamado por el hijo del doctor Nastra, y esta es aparentemente su participación, lo cual tiene que ser obviamente profundizadas las investigaciones por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Ahora, retornando al momento en la cual el doctor Nastra explica de forma descarnada el panorama de desolación que vive un padre que ha intentado de dar lo mejor de sí para la educación de su hijo. Y cuando él explica, se ve que no es solamente se refiere al padre proveedor de lo material, sino que se involucra de manera personal, inclusive en el compartir de su hijo y llevándolo a un sitio u otro, y él entiende de cualquier manera que no se explica lo que ha pasado, que él en su pensar entiende que ha fallado. Todos los que somos padres en ese momento nos vimos y nos vemos en ese espejo. En el caso mío, mi hijo mayor tiene 13 años, va camino a la difícil adolescencia, un momento en el cual no se deja de ser niño, pero tampoco se es adulto, y empieza a definirse la personalidad. Entonces uno como padre siempre quiere estar vigilante de todas las cosas, y los hijos, porque nosotros también fuimos en su momento, vemos eso como una intromisión, que porque los papás a veces quieren meter en tantas cosas. Pero la verdad es que la sociedad en la cual nos ha tocado vivir y los antivalores con los que tenemos que competir nos obligan a tener una vigilancia casi de tipo de la Gestapo o de la KGB de Rusia. Y ni siquiera eso nos garantiza un resultado que uno anda persiguiendo, el propósito que uno anda buscando, o el evitar los males, como en el caso del doctor Nastra, que está padeciendo ahora con su hijo. La verdad es que nosotros desde aquí también queremos dar las condolencias al joven, a la familia del joven que murió a propósito de ese asalto, y enviar nuestro consuelo y enviar nuestras oraciones para el doctor Nastra y su familia, que la verdad que yo quiero decir que yo admiré la entereza con la que él explicó toda esa situación, inclusive diciendo que la justicia que haga lo que tiene que hacer. Le pidió disculpas a la familia del joven que fue lamentablemente, que murió, que fue asesinado, pero él, no obstante la tristeza que le embarga y el conflicto de intereses claro que hay, él dice que habla de que está abierto a que la justicia haga lo que tiene que hacer. Lo que queda en evidencia y demostrado, la responsabilidad como padre que él tiene y la responsabilidad como ciudadano, porque él está viviendo una situación en la cual ningún padre quisiera verse involucrado, pero que todos estamos expuestos a que ocurra, Medrano. No, definitivamente la manera responsable, franca y transparente en que el doctor Nastra ha afrontado esta situación, le merece lo que él ha recibido. Él ha recibido una manifestación de apoyo, él ha recibido muchas manifestaciones de respaldo, de reconocimiento, pese a que es una situación bastante lamentable y delicada por la que está pasando como padre, ¿no? Como cabeza de esa familia. Indiscutiblemente que ver el video, el material gráfico en donde él hace esas revelaciones de las preocupaciones que tenía con relación al entorno con el que se estaba ligando su hijo, no lo lleva a que se le pueda culpar propiamente de que él no hizo lo que correspondía. Él hizo lo que pudo hacer
pero todo indica de que ese adolescente, ese niño, no estaba haciendo caso a los consejos de su padre, no estaba haciendo caso a los consejos que le estaba dando incluso el entorno de su padre, porque así ha quedado demostrado que más de uno le manifestaron algún tipo de preocupación por los movimientos y las acciones en las que este jovencito se estaba moviendo. Ahí está el resultado de su accionar. Yo entiendo que sí, que es como ha manifestado Nastra, también como han manifestado los padres de otros de los jóvenes que se ven involucrados en este hecho, en donde están pidiendo que se aplique todo el peso de la ley y que la justicia haga lo que le corresponde. De hecho, yo vi un video de la madre del joven Joshua Omar Fernández, quien falleció, en donde ella dice que incluso reconoce, ¿no? Que admira al doctor Nastra, que lamenta por todo lo que está pasando, pero no deja de ser una madre que también está manifestando una queja, está manifestando dolor, porque el proceso, si bien es cierto que hay casos en los que son complejos en la investigación, el proceso hasta que no se mediatizó, no adquirió el nivel de agilidad en lo que hemos estado viendo que está ocurriendo ahora, que algunos se han entregado, otros han sido apresados, o sea, y el caso indica que va a tener por lo menos el conocimiento que en justicia amerita en esta etapa, que es que se le pueda conocer la medida de coerción y que continúen las investigaciones de profundidad. Pero yo veo que en ambas familias hay una especie, por lo menos de estas dos familias, que son las conocidas, la familia del doctor Nastra y la del joven Joshua Omar, que son los que están prácticamente protagonizando el evento por el nivel de resonancia que han tenido en los medios. No hay entre ellos algún tipo de resentimiento en esta etapa primaria de la investigación. Habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas, porque vendrá el momento en el que cuando se presenten las acusaciones vendrá quien tendrá que defenderse, y entonces eso puede tener algún tipo de desenlace en el futuro. Pero no deja de ser un caso que realmente conmueve bastante, y a los que somos padres, como tú dices, nos lleva a ese nivel de reflexión y nos deja un sinnúmero de interrogantes, un sinnúmero de preguntas de qué hacer, cómo hacer con nuestros hijos que ya están entrando en esa etapa o ya son adolescentes y que están conviviendo con personas que son extra familia, que se juntan con los amigos de la universidad o los amigos de la práctica de béisbol o de baloncesto, de fútbol, o los propios amigos del sector, y que pueden venir esas malas influencias. Yo quiero poner también de relieve un comentario que se sacó a colación que había hecho Luisín Jiménez. Yo me declaro un seguidor de Luisín, comparte muchos consejos sabios a través de esa plataforma que él trabaja. Y él había manifestado, lo que es una realidad, que el doctor Nastra estaba viviendo un gran momento. Bueno, el mismo doctor Nastra lo reconoce. Estoy viviendo un momento que ahora se convierte en agridulce. Lo definió como un sueño. Yo estaba viviendo un sueño. Yo estaba viviendo un sueño, facturando muy bien, produciendo una importante cantidad de dinero. Había mantenido, me parece, según mi apreciación, cierta sencillez y humildad que a veces se pierde cuando la gente empieza a descollar. Pero decía Luisín que tenía que tener cuidado porque el enemigo malo ahí era que quería atacarte cuando tú tenías ese éxito. Entonces es importante, sabemos que él mismo lo ha dicho y uno lo entiende, de que él y su familia están destrozados, pero de que él permanezca en la oración, permanezca en la fe, para que no se derrumbe, porque él, de una forma o de la otra, como quiera, y ahora más que nunca, tiene que ejercer su papel como padre. Es decir, no decir, bueno, ya él, que pase lo que tenga que pasar y ya, bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero lo que tenga que pasar, que ocurra con la supervisión, con el acompañamiento, con el consuelo, porque este error
que ha cometido el hijo del doctor Nasta, que las investigaciones podrán determinar, cuantificar el tamaño del error, lo que eso implica en términos judiciales, pero de una forma o de la otra, él tiene la oportunidad de reivindicarse. Es decir, no importa lo que ocurra, no será irreversible y él tendrá la oportunidad de rectificar. Y esto mismo que pasó, bueno, yo lo digo aquí, yo le puse el video a mi hijo para que él pueda entender de una forma más plena el por qué a veces uno es tan detallista, tan meticuloso, tan fuñón en un sentido, pero papi, oye, me quiere saberlo todo. Es que nosotros lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos y tenemos que ejercer ese papel de padres a regañadientes muchas veces de ellos mismos, como pasaba con el hijo del doctor Nasta, que hablaban amigos, hablaba su papá, y ese es el papel nuestro como padre, el papel de padre. Muchas veces hay que ser desagradable para hacer entender ciertas cosas y hay que hacer lo que hay que hacer por encima del disgusto que pueda tener un niño, porque lo dice incluso la Biblia. El papá que quiere es el que castiga, es el que hace las privaciones para poder preparar a un hijo para las adversidades y las tentaciones que se presentan en la vida y que se presentarán siempre. Porque no podemos acompañar a nuestros hijos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero cuando logramos construir una zapata de principios y valores en su cabeza y sobre todo en su corazón, estamos convencidos de que ellos podrán hacer un mejor papel ante ese tipo de problemas. No van a estar exentos de situaciones, todos siempre nos vemos involucrados en situaciones, pero estarán más preparados para esa adversidad que nos plantea la vida. Vamos ahora a unos consejos comerciales y retornamos en unos instantes. El Senado del Estado de Nueva York reconoció al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, por su trayectoria política, liderazgo y contribución a favor del fortalecimiento en las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos. Ratificamos nuestra disposición de intercambiar experiencias y colaborar con nuestros homólogos neoyorquinos. En su primera visita oficial a Nueva York, la delegación de senadores dominicanos, encabezada por Eduardo Estrella, se reunió con la presidenta del Senado neoyorquino, Andrea Stewart Cousins, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el comisionado de transporte de la ciudad, Idanis Rodríguez, además del congresista dominicano Adriano Espaillat. Asimismo, sostuvieron un encuentro con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y una visita especial al consulado dominicano en la ciudad de Nueva York. Antes de su viaje a Estados Unidos, el presidente de la Cámara Alta, junto al presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de legisladores del Congreso Nacional, recibió una delegación de parlamentarios de la Unión Europea encabezada por la eurodiputada Telly Metz, además de la embajadora Kafla Afnet, para tratar temas de común interés. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Como capitaleños debemos tener claro que Santo Domingo es nuestra casa, que nuestra casa la cuidamos y en ella el compromiso y la palabra se cumplen. El bienestar de Santo Domingo no se negocia. Debemos garantizar que nuestra amada ciudad continúe en buenas manos. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El 24 de abril de 1494 se fundó el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo en lo que hoy se conoce como la Isabela Histórica en Puerto Plata. Desde la nueva Liga Municipal Dominicana, celebramos este acontecimiento con diversas actividades en la Semana del Municipalismo Dominicano. Gracias, presidente Luis Abinader, por confiar en nosotros y en los ayuntamientos. Seguiremos trabajando por la transformación de la municipalidad, por la seguridad y el bienestar de la gente. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta entrega de Consensuando. Vamos a entrar, Tabaré, a analizar, ¿no?, a poder compartir con nuestros amigos televidentes temas que siguen en la palestra pública. Para nadie es un secreto que de manera anticipada, ¿no?, a destiempo, ya República Dominicana tiene un gran tramo recorrido del año anterior y de este año. Y yo digo que también el anterior al anterior del activismo político. O sea, finalizaron las elecciones en el año 2020 y a pocos meses de haberse juramentado el nuevo gobierno, ya se estaban haciendo amarres, ya se estaban dando pasos de proyectos políticos con miras a conquistar la presidencia de la República o aquellos que también tienen aspiraciones a otras posiciones de elección popular. Eso ha llevado de que el país esté inmerso en un activismo. La Junta Central Electoral ha dado a conocer el calendario de las actividades correspondientes a las elecciones, a la organización y preparación de las elecciones para el año 2024. Y ese calendario, el órgano llamado a organizar, regular, ¿no?, o regularizar el torneo electoral, ha estado emitiendo decisiones, resoluciones y bueno, y en las semanas anteriores se ha dado a conocer una resolución que en principio fue un borrador, posteriormente ya se ha dado como una resolución definitiva que ha generado pues la alerta entre organizaciones políticas de oposición y partidos políticos que fueron aliados al partido oficial en la pasada contienda electoral, pero que ahora se distancian de la postura que ha asumido el PRM en torno a la defensa de la resolución 1323 que ha emitido la Junta Central Electoral. Es la resolución que tiene que ver sobre la manera y el criterio que los miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral entienden los partidos políticos deben hacer las reservas de las candidaturas y la distribución conforme a los porcentajes de las alianzas. Es un tema que a grosso modo tal vez la gente pudiera no entenderlo en su profundidad, sino hasta cuando usted empieza a escuchar voces de ambas partes, tanto de los que defienden la posición de la Junta Central Electoral y los que están contradiciendo esta resolución. ¿Qué están pidiendo una gran cantidad de partidos políticos? Estimo que unos 20 o 19 partidos de los que tienen reconocimiento en la Junta Central Electoral están planteando que la manera en que fue emitida la resolución 1323, en el que se establece un porcentaje por nivel de elección, no se corresponde con lo que plantea la Ley de Partidos Políticos en su artículo 58, si mal no recuerdo, y también la propia y recién aprobada y promulgada Ley 2023 del régimen electoral. Los partidos políticos quieren que ese 20% se le permita aplicar al total nacional de las nominaciones y no así que se haga por nivel, porque afectaría la posibilidad de que se puedan trabajar, de que se puedan orquestar alianzas o coaliciones de partidos
para poder participar de manera junta o de manera conjunta en el próximo torneo electoral. Se emitió, o varias organizaciones han elevado un recurso de reconsideración ante el propio Pleno de la Junta Central Electoral, que tendrá la oportunidad de revisar los alegatos, las consideraciones que han presentado esos partidos que están contrarios a esa resolución, y hay que esperar qué va a pasar. Todo indica que si esta resolución es ratificada por el Pleno de la Junta Central Electoral, entonces se estará recurriendo ante el Tribunal de Alzada, que en este caso sería el Tribunal Superior Electoral, que tendría que decidir sobre quién tiene la razón en este evento que ha generado una especie de un ambiente no muy favorable para lo que es el montaje de un torneo electoral. Y a mí me llama mucho y me preocupa mucho el hecho de que esto esté ocurriendo tan temprano, de que se le puedan crear ambientes de desconfianza a los árbitros que están llamados a llevar este proceso y que tiene que culminar de manera exitosa, pero también que ese árbitro tome decisiones que la mayoría de las organizaciones políticas, que son realmente los protagonistas del proceso, porque los partidos políticos son los protagonistas del proceso electoral, independientemente a que el derecho de elegir y ser elegible recae sobre los ciudadanos, pero la manera en la que se pueden desarrollar elecciones exitosas es si hay una buena participación de las entidades, agrupaciones y movimientos políticos. Sin ellos no se puede hacer absolutamente nada. Entonces a ellos también hay que crearles las condiciones para que se sientan cómodos en o en los procesos electorales que se han de desarrollar en República Dominicana. Pero es un tema que tiene a la comunidad jurídica en discusión, en debates, porque hay distintas lecturas a la decisión de la Junta Central Electoral, pero también la clase política está enfrentada en medio de esta situación. Sí, fíjate, Medrano, realmente cuando uno hace un análisis de toda esta situación que se está presentando, uno tiene que concluir que el artículo 58 de la Ley de Partidos, que es el artículo ahora mismo de la discordia, no tiene una redacción totalmente clara. No tiene una redacción totalmente clara. Y cuando existe una redacción que no sea totalmente clara, a través del reglamento, la Junta Central Electoral, según mi apreciación, puede decidir en uno u otro sentido. Cuando tú le haces una lectura al artículo 58, el artículo 58 te establece que los partidos políticos podrán reservarse un 20%. Pero entonces fíjate lo que dice: a cargos de elección equivalente al 20%. Si te diría del total de las nominaciones, ahí está claro que tú lo puedes a conveniencia elegir en cuál nivel es que tú te lo vas a reservar. Pero entonces dice del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcalde, regidores, te está estableciendo una separación. Si se queda la redacción en el total de las nominaciones, no hay discusión. Pero entonces te habla de las dos cosas, del total de las nominaciones, pero de las nominaciones de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, de los regidores. Entonces eso genera una situación no de limbo, pero sí de ambigüedad jurídica, en la cual a través de un reglamento la Junta ha tomado una determinación. Ellos han hecho dos citas, que es la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral en la sentencia 9119
y la sentencia del Tribunal Constitucional en la TC 104-20, que hace una referencia al tema de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué están haciendo los partidos políticos? Cada uno está ejerciendo su papel. Usted tiene derecho a oponerse a aquello que entiende que no le conviene. Ahora, ¿dónde sí yo tengo una diferencia con respecto al planteamiento de esos partidos? Usted tiene los canales que la ley establece para impugnar. En este caso ellos han solicitado a la Junta que reconsidere, que revise su decisión, a lo cual tienen derecho. Fenomenal. Hay algunos sectores que entienden que esa decisión de la Junta se puede impugnar ante el Tribunal Superior Electoral. Hay otros sectores que establecen que es una decisión impugnable en el Tribunal Superior Administrativo. De acuerdo a investigaciones que nosotros, en nuestra condición de abogado, hemos realizado a través de la sentencia TC 624-18, entendemos que es una decisión impugnable a través del Tribunal Superior Administrativo. Ese es el criterio que nosotros tenemos de acuerdo a la investigación que hicimos. Pero ustedes van a ver que igual que todas las posiciones en nuestro país, en todas las situaciones, hay interpretaciones disímiles de abogados que les reconocemos su brillantez. Como por ejemplo el caso de Eduardo Jorge Prats, que prácticamente tiene la misma posición que los partidos de oposición, sí. Y la posición de Cristóbal Rodríguez, que es un abogado también brillante, que respalda la posición de la Junta Central Electoral. ¿Dónde está mi desacuerdo en cosas que han pasado con este tema? Que se pueda impugnar la resolución de la Junta, legítimo y válido, ante la misma Junta. Que se pueda impugnar en el Tribunal Superior Electoral, legítimo y válido. Que se decida impugnar en el Tribunal Superior Administrativo, legítimo y válido. Ahora, lo que no es legítimo y válido, a mi juicio, es ya empezar cual Casandras y oráculos de Delfos, empezar a pronosticar las plagas de Egipto, decir que no se van a poder celebrar las elecciones. Las cosas no, en democracia no se manejan así. Si usted no está de acuerdo con una decisión, que usted tiene que hacer, impugnarla, recurrirla. Pero ya empezar a amenazar que vamos a ver si no vamos a participar en las elecciones, que esté cuestionamiento la paz social. Señores, la ley electoral y la ley de partidos políticos establecía que si usted había sido candidato en un partido y había perdido ese proceso interno, que usted no podía ser candidato en otro partido. Y eso pasó con una parte importante de los candidatos del hoy partido Fuerza del Pueblo, incluyendo el expresidente Leonel Fernández, y ellos impugnaron ante el Tribunal Superior Electoral, y lo que decía la ley era que usted no podía ser candidato. ¿Y qué hizo el Tribunal Superior Electoral? Entendiendo que eso era una restricción excesiva a los derechos de elegir y ser elegido, e inaplicó por entender que era inconstitucional el artículo, y eso le abrió las puertas a que Leonel Fernández fuera candidato en el año 2020 y a que otros, como en el caso, por ejemplo, de la hoy alcaldesa por San Juan, Hanoi, que había perdido en el proceso interno de las primarias del PLD, fuera Lenin candidata y de hecho ganara y fuera hoy alcaldesa. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, en ejercicio de sus facultades, tomó una decisión, y esa decisión fue la que primó y que permitió que esas personas fueran candidatas. Pero entonces el PLD ya no iba a participar porque le tomaron una decisión que ciertamente fue contraria a la ley, pero cimentándose, a nuestro juicio, de manera correcta en la Constitución. No. La Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, son organismos, algunos
de los tres poderes del Estado, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, y en el caso de la Junta Central Electoral y del Tribunal Constitucional y del mismo Tribunal Superior Electoral, son organismos extrapoder que en el ejercicio de sus facultades pueden tomar una decisión que, equivocada o no, usted tiene el derecho de impugnarla, pero no es mi criterio estar haciendo alusión de que se va a ver perjudicada la estabilidad política y económica del país y a mí no me complacen con esto cual niño caprichoso. Yo creo que la República Dominicana está celebrando elecciones desde el año 1966 y salvo la crisis política que aconteció en el año 94, que provocó una reforma constitucional que todos conocemos, que hizo que se celebraran unas elecciones en el año 96, nuestro país ha navegado los diferentes puntos de vista políticos que ha habido sin necesidad de que se acuda a la figura de la inestabilidad política. Pueden existir, y qué bueno que existan, esa es la democracia, los puntos de vista distintos, los desacuerdos, que se impugne, que se recurra ante donde usted quiera, incluso ante el Tribunal Penal Internacional, hasta el Tribunal de la Haya si es necesario, pero la paz social es un bien, y la paz política que hemos ido construyendo gracias al sosiego que ha demostrado la clase política, y lo que está bien, Medrano, entendemos que debe quedarse de esa manera. Bueno, vamos a una nueva pausa, vamos a seguir profundizando con este tema, Tabaré, pero será después de estos comerciales. No le cambie. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Como capitaleños debemos tener claro que Santo Domingo es nuestra casa, que nuestra casa la cuidamos y en ella el compromiso y la palabra se cumplen. El bienestar de Santo Domingo no se negocia. Debemos garantizar que nuestra amada ciudad continúe en buenas manos. Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kafha Afnelt y Teji Mes. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos, encabezada por Olfani Méndez, visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, seguimos con Consensuando y vamos a seguir, Tabaré, profundizando un poco en torno al tema de la resolución 13-22, claro. Porque no deja de ser ahora mismo, ¿no? El evento en el que acapara la atención de la clase política y lo que pudiera ser el desarrollo del próximo torneo electoral. Yo entiendo, Tabaré, que si bien es cierto,
el respeto a la institucionalidad, a la estabilidad económica, a la tranquilidad y la paz social en el país debe primar por sobre todas las cosas. A los partidos que están contrarios a la decisión de la Junta Central Electoral, no se le puede negar que tienen el derecho de hacer ciertos llamados de alerta y de alarma, toda vez de que la forma en la que se han dado estos pasos los llevan a ellos a tener una legítima sospecha de que se pudiera estar accionando. Digo se pudiera estar, yo no lo puedo dar por sentado. Se pudiera estar accionando para desfavorecerlos. Yo no digo para favorecer a otra organización, sino para desfavorecerlos a ellos. Toda vez de la lectura que se le está dando a la manera en que la Junta redactó la distribución de ese 20%. La ley 3318, la de partidos políticos, y ese artículo 58 ciertamente tiene una especie de vacío, en donde no define claramente la modalidad en la que ese 20% tiene que ser distribuido. O sea, no te lo dice taxativamente, no te lo dice literalmente. Ahora tampoco te niega la posibilidad de que lo hagas de la otra forma. Y si la Junta Central Electoral es el órgano llamado a generar el consenso, a generar la tranquilidad, a apostar al éxito de unas elecciones, si usted tiene en su escenario, en su mesa, un documento para redactarlo, bueno, para firmarlo, donde hay 26 participantes y 24 de ellos que dicen que no están de acuerdo, yo creo que lo sano hubiese sido que se apostara por la mayoría. O sea, ¿por qué? Porque si la Junta hubiese ratificado el criterio anterior, que fue el que se utilizó en las elecciones del año 2020, en que los partidos se reservan ese 20% y que lo distribuyen sin pasarse de ese 20%, porque es bueno aclarar, no es que los partidos con ese 20% se van a pasar de ahí, no. O sea, es que usted podrá distribuir esa cantidad conforme a como la propia ley de partidos políticos le dice, que es conforme a su conveniencia. O sea, no pueden tener esa limitante, ¿no?, de que solamente, en el caso de los senadores, solamente podrán ser 6. Eso no afecta en modo alguno la democracia interna de los partidos. No, absolutamente, claro que no. Porque la propia ley le da la oportunidad a los partidos de que hagan esas reservas y que las distribuyan conforme a su conveniencia. Por eso que ese artículo es un poquito, vamos a decir que ambivalente. Ahora, la Junta como órgano, como árbitro, debe favorecer a la mayoría. Si se hubiese ratificado la decisión anterior y el PRM, por ejemplo, que es la organización que no ha manifestado oposición, no quiere aplicar el criterio de que deben ser 6 candidaturas de las 32 para cumplir con ese 20, en el caso de la senaduría, bueno, pues que no lo haga. El caso de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que fue tomado como un argumento por la Junta para fundamentar esta decisión, en nada aplica. O sea, de hecho, el mismo accionante, el doctor Tavares, me parece que es de Monteplata, cuando elevó esa instancia en el Tribunal Superior Electoral, lo hizo porque, escuchen bien por qué, porque el Partido Revolucionario Moderno en el año 2019 escogió la metodología de primarias internas para escoger sus candidatos, todas sus candidaturas. Sin embargo, de esa metodología de primarias internas se reservó 29 candidaturas de las 32 que tenía la organización política, y dentro de esas estaba la provincia de Monteplata. Ese precandidato elevó una instancia para pedir que se anulara esa decisión de manera no total, porque no se mandó a hacer primarias a nivel nacional, se mandó a hacer unas primarias en Monteplata, y el PRM creo que hizo primarias en otras demarcaciones partiendo de esa decisión del Tribunal Superior Electoral. Eso no es vinculante a las demás organizaciones políticas, ni es vinculante a la Junta Central. Eso fue básicamente para ese momento. Eso no se puede ni siquiera considerar una jurisprudencia. Eso es una decisión, eso es un precedente judicial en un caso en particular.
De hecho, ese fue el criterio que primó entre los jueces que estuvieron en el Tribunal Superior Electoral en ese entonces. Ese no es el mismo criterio que puede primar entre los jueces del Tribunal Superior Electoral si se eleva la decisión ante ese organismo, partiendo de que incluso hay una nueva ley que rige el sistema electoral. Hay una nueva ley que rige la Junta Central Electoral y el sistema electoral de República Dominicana. Por lo que fundamentar esta decisión sobre la base de esa sentencia del año 2019, entiendo que no tiene que ser una voz de plomo, no tiene que ser una decisión que no tiene ninguna otra instancia que se pueda impugnar. Entonces, yo creo que para la sanidad de los partidos se debe procurar de afectar a la menor cantidad posible. O sea, en nada afecta que la Junta rectifique y que diga, bueno, este 20% ustedes podrán aplicarlo conforme a su conveniencia. Lo que ustedes no se pueden pasar es del 20%. Lo que ustedes no pueden es reservarse candidaturas que vaya en vez de, si ustedes consideran que de 32 provincias quieren distribuir ese 20% en 20 o en 25 o en 18, entonces compensar, ¿no?, con el porcentaje de totalidad de las nominaciones en otras demarcaciones. El tema es bastante, digamos que hasta muy técnico de explicar, pero los partidos políticos que están adversando a la Junta Central Electoral no lo hacen sobre la base de un criterio medalaganario, lo están haciendo sobre la base de que hay una ley que le permite hacer lo que ellos consideran que pueden hacer y que la Junta Central Electoral le puso una camisa de fuerza al limitarlos a acogerse a ese 20% conforme al criterio de distribución que hizo el organismo electoral. O sea que el tema va a seguir sobre el debate. Yo soy del criterio, Tabaré, que el tema no es ante el Tribunal Superior Electoral, y creo que contigo estoy consciente, muy coincidente en esa parte. Para mí es una decisión que debe ir al Tribunal Superior Administrativo, porque esa resolución es un acto administrativo. Esa resolución no tiene que ver nada con resultados electorales. No es contencioso electoral. Exactamente, es un acto administrativo que emitió un órgano oficial y por consiguiente debe ser conocido, entiendo, ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero fíjate, Medrano, tú abordaste un tema que es importante analizar esta arista. Los medios de comunicación han informado que los cargos que se van a discutir o que se van a seleccionar en las elecciones del 2024, que van a ser por lo menos 2, rondan aproximadamente como los 4.100 y algo, ¿no? Más o menos. Estamos hablando que el 20% de esa cantidad es no menos 500 y pico. No, 800. El 10% de 4.000 son 400 y el 20% de 4.000 son 800. Entonces, cuando tú haces una sumatoria de la totalidad de senadores, hablamos de 32, ¿no? 32. 32. La totalidad de los diputados, 190. 190. La totalidad de los síndicos son 158 más. Eso te da a ti que los partidos políticos, esos son los cargos más importantes que tiene el sistema político del país, después del presidente. Senadores, diputados y alcaldes. Cuando tú sumas la totalidad de esos tres, no llega al 20%, lo que significa, entonces, que si se maneja con la totalidad, los partidos políticos pudieran perfectamente reservarse los 500 o 600 cargos que tienen más importancia y entonces dejar lo otro para los vocales que están en la frontera, los cargos políticos que tienen menor trascendencia en nuestro sistema político. Entonces, yo creo que
es legítimo que se discute y que se tenga puntos de vista distintos, pero también hay que poner de relieve que ese 20% aplicado medalaganariamente implicaría que un partido político perfectamente puede reservarse los 600 cargos más importantes que se van a discutir después del cargo del presidente y vicepresidente en el año 2024. Entonces, yo creo que si eso es lo que se permitiría con el 20% medalaganario, eso es mucho menos democrático que el otro esquema. De cualquier manera van a haber puntos de vista distintos. Esa es la democracia y hay que permitirlo. Sencillamente mi única llamado de atención es que no es posible que podamos prácticamente emplazar a la Junta que si tú no me das esto que yo quiero, se va a derrumbar el país. Yo creo que eso no es correcto. Que se impugne, que se le pide a la Junta que rectifique, que se vayan a los tribunales, que se vaya donde sea que haya que ir, pero la paz social y política del país no puede estar en juego porque no se le complazca en lo que quieran 20, 21 ni la totalidad de los partidos. La Junta Central Electoral, en ejercicio de sus facultades, emitió un reglamento. Puede rectificar, como lo indica la ley, y si lo hace, fenómeno. Y si no pueden, tienen otras instancias a las cuales ir a rediscutir esta situación. Ese es nuestro punto de vista. Bueno, nosotros quisiéramos continuar con todos ustedes un ratito más, pero desafortunadamente hemos llegado a la parte final del programa. De verdad que ha sido de mucho gusto poder compartir con todos nuestros amigos televidentes en esta hora y extenderle una invitación para que el próximo sábado y a esta misma hora pues nos acompañen en este canal Cinevisión, canal 19 para toda República Dominicana y el mundo en nuestras plataformas en redes sociales. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión se despiden durante esta noche. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.